en el programa Catedral de Notre Dame acoge primera misa 2 meses después de devastador incendio. Vaticano publica el Instrumentum Laboris para el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía. Pontífice pide a los frailes menores que prediquen la paz. Bienvenidos a esta cita con la noticia en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, trayéndoles toda la información de la Iglesia. Iniciamos el programa con información que llega desde Francia, donde la Catedral de Notre Dame acogió la primera misa 2 meses después del devastador incendio que afectó este santuario. Veamos. El pasado 15 de junio, la Catedral de Notre Dame en París reabrió sus puertas para celebrar su primera misa, 2 meses después del incendio que afectó gran parte del histórico templo. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Michel Aupetit, arzobispo de París, en la capilla del Santo Sepulcro, que no fue dañada por las llamas y en donde se custodiaba una de las reliquias de la crucifixión de Cristo. Durante su homilía, el prelado expresó que la misa es un signo de que la catedral todavía permanece viva. Oui, cette cathédrale est un lieu de culte. Esta catedral es un lugar de culto, es su propio y único propósito. A veces escucho a personas decir que no hay turistas en Notre Dame. Ese término puede ser peyorativo y de hecho los que llegan aquí no entran como turistas, porque ese término no respeta el misterio que incita a la humanidad a buscar lo que está más allá de nosotros. Todos los capellanes a mi alrededor pueden confirmar que muchos turistas han entrado aquí, a veces simplemente por curiosidad, pero salieron de otra manera, ya que hay una presencia implícita, pero indiscutible. Mais incontestable. A la celebración acudieron unas 30 personas. Tanto asistentes como celebrantes tuvieron que llevar casco por motivos de seguridad, ya que todavía se están realizando trabajos de reconstrucción en el interior de la catedral. Tras la celebración, Monseñor Aupetit ofreció una conferencia de prensa y agradeció el gran trabajo de restauración que se viene realizando, pero adelantó que aún falta mucho por hacer. Por ahora es demasiado difícil decir qué vamos a hacer. Por el momento todavía estamos en fase de diagnóstico y será así por los próximos meses. Es un edificio que recibió a 14 millones de personas y va a recibir más con lo que sucedió. Tenemos que estar totalmente seguros del edificio. Como se recuerda, el incendio de la Catedral de Notre Dame ocurrió el pasado 15 de abril. En el siniestro, esta importante iglesia perdió el pináculo, el tejado y parte de la bóveda. Ahora nos vamos rápidamente hasta el Santuario de la Virgen de Satanudos en Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca, con noticias de la iglesia en este país. Adelante, Matías. El placer de saludarlos, Isabel, Eddie, hoy desde aquí, desde el barrio porteño de Agronomía, donde se encuentra ubicado el santuario Nuestra Señora que desata los nudos. La primera noticia nos lleva a la diócesis de Mar del Plata, donde culminó la jornada de actualización teológica pastoral con una gran participación de sacerdotes, obispos, diáconos y 23 diócesis de toda la República Argentina. Fueron 4 días de formación, reflexión y también oración. El tema central fue la conducción pastoral y el equilibrio humano y afectivo en la vida del presbítero. Además, se llevaron a cabo trabajos grupales para reflexionar y sacar conclusiones finales de la tarea realizada. Al respecto, el obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre, calificó como altamente positivo que casi 200 sacerdotes de la región platense y de todo el país lograran llevar adelante de manera fraterna una tarea que no siempre es sencilla, como revisar nuestro mundo interior. El encuentro contó con la presencia destacada del presbítero Amadeo Sensini, miembro de la Conferencia Episcopal Italiana, especialista en la tutela de menores y la prevención de abusos. En este encuentro hemos también enfrentado el problema de los abusos sexuales, porque es esta la situación que estamos viviendo. Entonces es importante tener el coraje de confrontarnos con esta situación. Y esto significaría que todos deberíamos sentirnos
de alguna manera responsables, hasta el punto de pensar que la transgresión de pocos, así hemos dicho en estos días, es la consecuencia de la mediocridad de muchos. En otro orden de noticias, se llevó a cabo la jornada de oración por las vocaciones bajo el lema Anima tu don en la Arquidiócesis de Córdoba. Cerca de 800 jóvenes se hicieron presentes en el Colegio Gabriel Taborín para desarrollar diversas actividades en fraterna comunión. Por la mañana tuvo lugar una feria vocacional y distintos talleres, mientras que por la tarde hubo un momento de reflexión y un espacio de adoración eucarística. La jornada culminó con la celebración de la Santa Misa presidida por el vicario pastoral, el padre Pablo Nasif. Amigos, me despido por hoy. Seguiremos trabajando desde aquí, desde la República Argentina, para llevarles más noticias de la Iglesia. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Y en otras informaciones les contamos que el Vaticano publicó hace unos días el documento Instrumentum Laboris en preparación para la próxima Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos que se dará en octubre. Hace unos días el Vaticano publicó el documento Instrumentum Laboris como preparación para la próxima Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica a realizarse del 6 al 27 de octubre de este año y que lleva como tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. El documento, publicado en español, italiano y portugués, está compuesto por 147 puntos divididos en 21 capítulos separados por 3 partes. La primera parte está estructurada en base a las 3 conversiones a las que nos invita el Papa Francisco: la conversión pastoral, la conversión ecológica y la conversión a la sinodalidad eclesial. En la segunda parte de este texto se advierte sobre la destrucción extractivista y se abordan cuestiones muy relevantes como los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la migración, familia y comunidad, entre otros fenómenos de interés. En ese sentido, en el texto se denuncia que en las últimas décadas se ha acelerado la inversión en la explotación de las riquezas de la Amazonía por parte de grandes compañías, y muchas persiguen el lucro sin importar el daño ambiental que provocan. Finalmente, en el último segmento se reflexiona sobre los desafíos y esperanzas de la Iglesia y se les anima a tener un rol profético en la Amazonía. El Instrumentum Laboris es el documento previo al sínodo en donde se plantean todas las opiniones y todo lo que se quiere trabajar durante el sínodo, concretamente este sínodo de la Amazonía, donde el Papa Francisco pues también ha puesto sus preocupaciones respecto a este territorio que muchas veces es un territorio alejado, un territorio donde es difícil llegar, así que hay algunos puntos pues de trabajo justamente, y los obispos que pertenecen a estos lugares son los que participan de este sínodo. Si bien este es el documento, que es un documento extenso que se ha publicado, hay algunos puntos que nos preocupan, especialmente pues a nosotros que tenemos que informar, y son 2 puntos. Uno que habla acerca de consagrar al sacerdocio a hombres casados, y un segundo punto que habla de no evangelizar, de no presionar a estas comunidades indígenas y llevarles la evangelización, no convertir a estas comunidades indígenas. Muchas de ellas, que también, Eddie, es bueno decirles a nuestros televidentes, se niegan a participar de la cultura occidental, no se abren al cristianismo, y en este caso pues ellos están planteando el no evangelizar. Me pregunto cuál es la novedad históricamente, con una perspectiva así, de la misión que emprendieron los grandes evangelizadores del Nuevo Mundo en su tiempo. Dificultades de transporte, por favor, en comparación a nosotros eran inmensamente más difíciles las posibilidades de llegar a este lugar, y sin embargo se lanzaron a esta gran misión y fueron capaces de plantar la fe profundamente. También me pregunto sobre si tenemos, y tenemos por supuesto grandes experiencias. Hablábamos de Francia que evangelizó gran parte de África, y África hoy día está floreciendo en la fe. Es el territorio con más aumento de la Iglesia Católica en cantidad y en calidad, porque son gente que vive su fe en muchos casos en situaciones de persecución y de riesgo de muerte justamente por su fe, y ahí la plantaron estos misioneros cuya misión era anunciar el Evangelio íntegramente, de modo que vemos una iglesia africana floreciente en la fe y en
la moral católica. Podría ser que estamos tomando como punto de referencia una iglesia ya pues un poco derrotada, lamentablemente, culturalmente como la europea, para decir, bueno, es que de aquí ya no sale esa fuerza evangelizadora. ¿No podría salir del África? Recuerdo hace unos días entrevistábamos al encargado de la renovación carismática católica en la Ciudad de México, un africano nada más, y con todo el entusiasmo y las ganas. Imagínense, África está dando frutos de misión, y la experiencia de la misión en África, que fue una misión de anunciar la fe en su integridad y que está dando estos frutos, debe ser seguida en la Amazonía. La Amazonía no tiene por qué recibir una misión de segunda clase. Así es, y ya Pablo VI también nos lo decía en el Evangelii Nunciandi, cómo el Evangelio eleva la cultura. No es que acabe con la cultura, no es que la destruya, sino que la eleva, la ayuda. Es justamente, esa es la misión, eso es lo que deben hacer los misioneros, ayudar económicamente, culturalmente, socialmente a estas culturas. Ante todo, con el anuncio del Señor Jesucristo, que le da sentido a toda la demás labor de la Iglesia. Eddie, vamos a seguir muy de cerca este sínodo de la Amazonía. Estaremos, obviamente, en el canal informando y siguiendo paso a paso. No podemos perder nuestro amor y nuestra fidelidad a la Iglesia. Es lo más importante, rezar mucho para que se puedan dar, pues, en medio de estos escándalos o de estas ideas que a veces nos pueden dar mucha tristeza, pero que la Iglesia siga firme, porque Dios es el que nos guía. Y la Iglesia es ante todo su misión, porque por eso es Iglesia, para cumplir con la misión que el Señor le ha dado de evangelizar, de anunciar el Evangelio a todas las criaturas, todas, también las de la Amazonía. Por otro lado, el Santo Padre se reunió con un grupo representativo de los frailes menores y les pidió que prediquen la paz. Escuchemos. En un discurso pronunciado en el Vaticano por el Papa Francisco a los miembros de la Orden de los Frailes Menores Conventuales, el Santo Padre los exhortó a servir a los demás, predicar la paz, contener la hemorragia del abandono que afecta la vida sacerdotal y formarse adecuadamente para acompañar a otros en este camino. El pontífice les recordó a los frailes que el Evangelio debe ser para ellos regla y vida, y su misión es convertirse en un Evangelio viviente. Además, hablando de su forma de discipulado, el Papa Francisco marcó como una de sus principales características la fraternidad. La fraternidad es un dono da accogliere con gratitudine. La fraternidad es un regalo para ser recibido con gratitud. Es una realidad que siempre está en movimiento, en construcción, y por lo tanto solicita la contribución de todos, sin que nadie sea excluido, en el que no hay consumidores, sino constructores. Como segunda característica, el pontífice les pidió mantener el deseo de San Francisco de ser minoría, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Que esta sea su única ambición, ser siervos, servir los unos a los otros. Por último, el Papa Francisco les explicó a los miembros de la Orden de los Frailes Menores Conventuales que para lograr todo esto se requiere de formadores sólidos, experimentados en la escucha y en las formas que conducen a Dios, capaces de acompañar a otros en este caminar. Y nos vamos ahora hasta la Plaza de San Pedro, donde ya se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, con información de lo que se vivió en la audiencia general del Papa. Adelante, Mercedes. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Me alegra saludarles desde la Plaza de San Pedro del Vaticano para traerles información sobre la audiencia general del Papa Francisco de esta semana. En primer lugar, el Santo Padre recordó que la Iglesia Universal está por celebrar la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, conocida como Corpus Christi en algunos países y en otros como Corpus Domini. Por otro lado, en su catequesis semanal, el Santo Padre recordó el pasaje bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se narra el Pentecostés. En esta línea, el Papa Francisco explicó que el Espíritu Santo es el artífice de la comunión, de la reconciliación y hace crecer a la Iglesia, por lo que animó a invocarlo para testimoniar a Cristo en el mundo. Los invito a que pidamos al Señor experimentar un nuevo Pentecostés en nuestras vidas, para que el Paráclito dilate nuestro corazón, haciéndolo semejante al de Cristo, y así podamos testimoniar su amor en medio del mundo y de las personas que nos rodean. Que Dios los bendiga.
Y con esta invitación del Papa a experimentar un nuevo Pentecostés en nuestras vidas, me despido por hoy. Seguiremos trabajando para ustedes en EWTN Noticias. Informó Mercedes de la Torre Cuellar desde el Vaticano. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Amigos, ahora tenemos que ir a una pausa, pero en el siguiente bloque tendremos una entrevista con la superiora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada en España, con motivo de la próxima beatificación de su fundadora. Y conoceremos una iniciativa provida que salva bebés de la píldora abortiva. Ya retornamos en EWTN Noticias. Seguimos con más información. El arzobispo de Valencia, en España, convocó a un sínodo diocesano para impulsar un programa de evangelización en consonancia con lo que pide el Papa Francisco. El arzobispo de Valencia, en España, cardenal Antonio Cañizares, anunció la convocatoria de un sínodo diocesano para impulsar el amplio y esperanzador programa de evangelización y pastoral trazado por el Papa Francisco en continuidad con las enseñanzas de los pontífices que lo precedieron. El cardenal precisó que convocó este sínodo diocesano al término del año santo jubilar por el 6º centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, así como en el centenario de la consagración de Valencia y del conjunto de España al Sagrado Corazón de Jesús. De acuerdo al arzobispo, la situación actual de la Iglesia es una llamada de Dios para emprender con renovado entusiasmo y esperanza el camino de una nueva evangelización, cada día más urgente y apremiante. Además, el purpurado agregó que con este sínodo se espera revitalizar a la Iglesia diocesana en Valencia y potenciar una renovada conciencia en todos sus miembros, así como impulsar una gran corriente de santidad. Por ese motivo, el cardenal Cañizares aseguró estar convencido de que solo una iglesia profundamente espiritual puede renovar el mundo y solo una iglesia que ora y se encuentra con su Señor puede transmitir la dicha y la alegría de la salvación. Como se sabe, el sínodo diocesano es una asamblea de sacerdotes y de fieles escogidos de la diócesis que prestan su ayuda al obispo. Este sínodo puede convocarse cuando lo aconsejen las circunstancias. Ahora les contamos que la Arquidiócesis de Granada, en España, informó que la beatificación de María Emilia Riquelme y Sayas, conocida como Madre Riquelme, quien fue fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, se realizará el próximo 9 de noviembre en la Catedral de Granada. Para contarnos más sobre la vida y virtudes de esta futura beata, nos conectamos vía Skype con la hermana Marian Macías, superiora general de la Congregación Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Hermana Marian, bienvenida a EWTN Noticias, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Para mí es una alegría poder estar con vosotros y poderos comunicar esta alegría grande que tenemos por la beatificación de nuestra fundadora. Hermana, ¿nos podría contar quién fue la Madre Emilia Riquelme y cuáles son algunas de las virtudes más resaltantes de su vida? Pues mira, fue una mujer que se sintió llamada por Dios y sobre todo buscó lo que Dios quería de ella. Era de una familia noble y dejó todo, es muy importante. Y ella vivió fundamentalmente el amor a Jesús en la Eucaristía, la sencillez, la humildad, la cercanía, el amor a María, un corazón misionero. Ella no entendía que podía amar a Dios y no darlo a los demás. Entonces, sus virtudes podrían ser el amor apasionado, la humildad, la sencillez, el amor a los pobres. Bueno, un corazón muy grande. Hermana, y hablemos acerca del milagro que se le ha atribuido a la Madre Riquelme y que permite avanzar en el proceso de beatificación. ¿Nos podría contar un poco acerca de esto? Sí, bueno, la Madre ha concedido muchísimas gracias y podríamos decir muchos milagros, pero el que la lleva a la beatificación es una pancreatitis severa de un joven de 40 y algún años y estaba prácticamente muerto, ¿no? Entonces la oración ferviente de su hermana, que es religiosa de la congregación, de su pueblo, de su familia, de tanta gente, pues hizo que esa situación revirtiera totalmente. Comenzó a regenerarse un páncreas que estaba deshecho absolutamente y hoy podemos ver a Nelson, que se llama Nelson el milagro, ¿no? Le podemos ver completamente lleno de salud y con una admiración inmensa, ¿no?, ante esta acción de Dios a través de la Madre.
Qué alegría, hermana. Y finalmente, ¿cómo se están preparando ustedes para esta gran fiesta que tendrán, la beatificación de la Madre Riquelme? Preparar una beatificación es un acontecimiento muy bonito, ¿no? Estamos involucrando a mucha gente y nos preparamos sobre todo, mira, la Madre decía, no quiero ser santa sola. Eso nos lo decía. Entonces, estamos intentando entrar en ese camino de santidad todas también, ¿no? Todas las hermanas, profundizando de manera especial la exhortación del Papa sobre la santidad y involucrando a toda la gente, ¿no? Para que seamos santos y santas con ella. Hermana Marian Macías, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y por contarnos este hermoso testimonio de santidad. Pues muchas gracias y todos los que queráis participar, os esperamos en España. Un abrazo. Muchas gracias, hermana. En otras noticias les contamos que una iniciativa Provida ha salvado a más de 750 bebés de la píldora abortiva. Veamos de qué se trata este proyecto. Más de 750 vidas se han salvado en Estados Unidos gracias al trabajo de Heartbeat International, una iniciativa Provida que ha creado la denominada Red de Rescate de Píldoras Abortivas. Este es un trabajo que realizan más de 800 profesionales médicos capacitados para administrar el protocolo de reversión de estas pastillas. El proceso para evitar el aborto consiste en realizar una ecografía a la madre lo antes posible para confirmar si el bebé todavía está vivo. Posteriormente, el médico le recetará progesterona, una hormona natural que requiere la mujer para nutrir y mantener un embarazo, algo que los compuestos de la píldora abortiva bloquean. En consecuencia, al darle progesterona adicional, se espera revertir los efectos de este químico. Como madre y como enfermera, lo más doloroso que puedo escuchar es un no sabía que revertir el proceso era siquiera posible. La red de rescate de píldoras abortivas a través del Centro de Contacto Bilingüe Option Line cuenta con un personal completo en los Estados Unidos que responde llamadas las 24 horas del día. Al mes, se comunican unas 200 mujeres que se arrepienten de su decisión de abortar. Para quien crea que la reversión de la píldora del aborto no es real, yo les puedo asegurar que estos son verdaderos bebés y niños formados con bellos rostros, dedos y pies, además de madres agradecidas porque tuvieron una oportunidad de vivir y prosperar. Cabe señalar que la organización cuenta con más de 2.600 sedes de ayuda para embarazadas afiliadas, que incluyen clínicas médicas con ultrasonido, centros de recursos, casas de maternidad y agencias de adopción en cerca de 62 países del mundo para brindar alternativas contra el aborto. Con esta iniciativa, cientos de madres hoy tienen el derecho de salvar a su propio hijo sin importar las decisiones que hayan tomado en el pasado. Qué maravilloso saber que existe esta red Heartbeat de latidos del corazón que justamente quiere cuidar del corazón de la mamá, cuidando del corazón de la criatura, incluso cuando la mamá lamentablemente ha tomado una decisión tan terrible como usar estas píldoras para acabar con la vida de su hijo, saber que existen alternativas y opciones para poder revertir esa decisión en una decisión de vida, una decisión de la que Dios puede sacar de ese momento difícil la redención y la vida para la madre y la criatura. Qué bonito trabajo, ¿no, Eddie? Además que aquí también uno puede pensar y decir, realmente es que matar a un bebé, matar a tu propio hijo, no es natural, no puede ser natural. Si hay estas estadísticas de tantas mujeres que llaman arrepentidas. Obviamente te debe costar muchísimo y debe ser un dolor profundo el abortar y el entender que es tu propio hijo al que estás matando. Así que gracias a Dios y qué bendición que contamos con estas instituciones que pueden pues propagarse por el mundo entero para que sigan ayudando a más personas cuando toman una mala decisión, una tristísima y dolorosísima decisión de abortar. Así es. Ahora nos enlazamos con Carla Marquina, periodista de AS y Prensa, quien nos tiene noticias de una multitudinaria manifestación de fe de la iglesia de Ica, al sur de Lima. Adelante, Carla. Hola compañeros, les envío un fraternal saludo desde el santuario de Nuestro Señor de Luren, ubicado en Ica, en el sur del Perú.
Desde aquí les comento que hace unos días se realizó la tan esperada inauguración del renovado santuario, el cual quedó seriamente afectado por el terremoto ocurrido el 15 de agosto del 2007. Luego de casi 12 años de espera, la imagen del Señor de Luren regresó a su casa de oración. Las celebraciones comenzaron con la misa de despedida en la capilla provisional que acogió a la imagen durante estos años y a la que llegaron miles de devotos del patrón de Ica. Luego, el Señor de Luren fue trasladado en medio de un emotivo y multitudinario recorrido por las calles de Ica hasta llegar al renovado santuario al promediar las 6:41 de la tarde, en conmemoración de la hora del terremoto de 7,9 grados que azotó Ica en el 2007, uno de los más destructivos que se han registrado en los últimos años en Perú. La ceremonia de consagración del altar tuvo lugar en el segundo día de celebraciones por este hecho histórico y estuvo presidida por el arzobispo emérito de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani. El cardenal Cipriani recordó que Dios ha querido que en estos primeros siglos de evangelización quedara una huella en la ciudad de Ica. Asimismo, resaltó que el Señor de Luren es un tesoro que la Iglesia brinda a todo el pueblo peruano. Escuchemos lo que nos dijo al finalizar la celebración. Recordar cómo esta piedad popular, en la que el pueblo es el objeto del amor de Dios, ha sido el protagonista de esta fiesta, porque es el pueblo de Ica que ha mantenido vivo a lo largo de los siglos este amor al Señor de Luren. Tenemos todos que recordar que en la piedad del pueblo está la sabiduría de Dios. Vayamos por esos caminos en Luren y en el mundo entero. Dios, a través de sus santos, ha dejado unas huellas maravillosas. Hay que ser humildes y seguir esa huella. Por el momento, compañeros, esta es toda la información sobre la Iglesia en Perú. Informó para EWTN Noticias Carla Marquina. Adelante, estudios. Y con eso llegamos al final del noticiero de hoy, amigos. Es como siempre un gusto que hayan estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Y saben que también nos encuentran en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.